Sí, aquí está mejor. ¿Cómo se sienten en esta mañana? ¿Están más? ¿Por qué están tan serios? Tan seriosísimos, Dios mío, ya me intimidaron. Pues hagamos algo, a ver si me desintimidan. Vamos a cerrar todos los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por darnos la oportunidad y el privilegio de estar en este lugar, reunidos en tu nombre. Te pido, Dios, que nos bendigas y que bendigas tu palabra. Úsame como una herramienta en tus manos para traer esta predicación y bendecir la vida de cada uno de los que está presente, Señor. Te pido que seas tú tomando el control y bendiciendo este tiempo para que todos podamos abrir nuestros corazones, nuestros espíritus y recibir aquello que has preparado en tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, les voy a invitar a todos los que trajeron Biblia que abran su Biblia en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 29. Hoy yo voy a estar leyendo Jeremías 29, el versículo 1, y después voy a ir desde el versículo 4 hasta el 14. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice la palabra de Dios así en Jeremías 29. Dice, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Y en el versículo 4 empieza a decir lo que decía la carta. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense, y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, porque pondré a fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hasta ahí la palabra de Dios para esta mañana. Y quiero que entremos un poco en el contexto de qué es lo que nos está contando este pasaje de la Biblia. Nabucodonosor era un rey de Babilonia que llegó e invadió al reino de Judá, donde estaba la ciudad de Jerusalén, y se llevó cautivos de Judá a las personas más adineradas y a las personas con mayor nivel cultural, con mayor sabiduría. O sea, las personas, los profesionales, los sabios y las personas de buena posición social fueron raptadas de alguna forma y llevadas cautivas a Babilonia por este rey. Aunque si prestamos atención al pasaje, el Señor nunca dice que fue Nabucodonosor, sino que Él dice que Él los envió. ¿Sí notaron eso? Lo cierto es que este rey toma a estas personas importantes y se las lleva a su propio reino con la intención de que estas personas prosperaran su reino, porque habían hecho que el reino de Judá prosperara. Este exilio ocurrió en dos etapas. La primera etapa fue esa, cuando él se lleva a todas estas personas, y 11 años después, este mismo rey va a Jerusalén de nuevo, la sitia con un ejército, o sea, la rodea con un ejército y evita que cualquier alimento o insumo entre a la ciudad y los hace pasar hambre y necesidad durante un tiempo. Y ya cuando estaban débiles, derrumba el muro, entra, destruye el templo de Dios en Jerusalén y se lleva cautivos al resto de la población. Pero como en ese lugar habían campos labrados, dejaron a un remanente, que eran las personas más pobres y menos importantes, las dejaron para que esas tierras no quedaran descuidadas.
cuando Jeremías escribe esta carta, ¿verdad? Jeremías escribe esta carta en el periodo que iba después del primer exilio. Es decir, Jeremías podía, desde Jerusalén, mandarle una carta a los primeros que fueron llevados, es decir, a los sabios, a los intelectuales, a los ricos económicamente hablando, porque el reino de Judá le rendía tributo a Nabucodonosor. Entonces cada cierto tiempo tenía que ir una comisión a llevarle los impuestos a este rey, a entregarle el tributo a este rey, y cuando iban esas comisiones, pues personas como el profeta Jeremías tenían la oportunidad de enviarles cartas y este tipo de cosas. Pero ¿por qué Jeremías le dice esto en las cartas? Porque resulta que estas personas que habían llegado a Babilonia, algunos adivinos y pseudo profetas o supuestos profetas que habían en ese lugar, les decían a estas personas que no se esforzaran por establecerse, porque Dios los iba a regresar rápidamente a su tierra. Entonces Dios manda este mensaje a través de Jeremías y les dice claramente que se acomoden, porque ahí van a pasar 70 años. Y les dice que estando ahí Él los va a bendecir y los va a prosperar, pero ellos tienen que hacer su parte. Él le dice, siembren, háganse casas, cásense y hagan todo lo que deben hacer en ese lugar, porque yo los voy a bendecir. Ellos no sabían, ¿verdad? Y Jeremías tampoco lo sabía, pero era necesario que estas personas hicieran un esfuerzo por establecerse, porque después de 11 años iba a llegar un gran número de personas, que era el resto de la población, a ese lugar, y ellos tendrían de alguna forma la responsabilidad de ser quienes los recibieran. Amén, ¿me siguen eso? Entonces Dios instruye a estas personas a que hagan su mayor esfuerzo con la vista puesta en que ellos iban a hacer las herramientas que Dios iba a usar para recibir al resto del pueblo en Babilonia. Sin embargo, les dice que su estancia en ese lugar sería limitada, que duraría 70 años, y que después de ese tiempo Él les volvería a escuchar, les volvería a atender, les regresaría a su terruño. Amén. Ahora, es importantísimo que veamos esto porque la Biblia nos enseña cosas que pues básicamente están relacionadas con la historia, pero todo contenido bíblico tiene un trasfondo y una enseñanza de carácter espiritual. Y la Biblia es excesivamente actual, ¿sí o no? Cuando nosotros leemos esto, ¿a usted qué se le parece esto que yo les acabo de contar? A la situación que estamos viendo, ¿sí o no? Honestamente, de los que estamos acá, ¿cuántas personas de las que están acá tienen algún familiar fuera en el exilio? Una persona bastante allegada. A ver, levante su mano sin temor. Un gran porcentaje de nosotros tenemos seres queridos en el exilio como esta persona. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia con detenimiento, sobre todo cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Israel sufrió varios exilios, o sea, estuvo expuesto a exilio durante varias épocas diferentes, incluso en la era moderna, el pueblo de Israel estaba disperso hasta que en 1940 y tantos, ahorita no recuerdo la fecha exacta, 48, ¿verdad? Recibieron de nuevo su territorio y volvieron a ser un país. Ahora, si vemos que Dios expone a una nación, a un pueblo, a un exilio continuado, o que se repite en varias ocasiones, es porque eso tiene un significado. Ese exilio es una herramienta que Dios está usando para hacerle ver a las personas que ellos habían sido pues indiferentes ante el pecado y la maldad que se había multiplicado en medio de ellos. Amén. Dios había escogido a Israel y les había dado la responsabilidad de ser sus representantes para el mundo entero. Pero Israel vez tras vez cayó en el pecado, sobreabundó el pecado y la maldad dentro de Israel y Dios los corregía de esta manera. Era el método que Dios utilizaba para que en retrospectiva, cuando ellos estaban dispersos, se dieran cuenta que su país era mejor que el lugar donde podían haber llegado y siempre iban a añorar su terruño, su tierra. Entonces, esto es una realidad para el pueblo de Israel, pero sigue siendo una realidad para cualquier pueblo que se ve en el exilio. La razón por la cual las personas de una nación se ven forzadas a salir al exilio es porque en palabras muy sencillas no han sabido valorar y han sido bastante indiferentes a su propio terruño. ¿Eso qué significa? Que si nosotros como nación hemos pasado por este proceso, no es porque Dios necesariamente nos esté castigando, es que nuestra indiferencia hizo que el pecado y la maldad sobreabundasen, ¿verdad? Y las mismas circunstancias nos empujaron a esto. Dios utiliza esto como una herramienta para enseñarnos, instruirnos,
para que podamos darnos cuenta que si nosotros no valoramos, no cuidamos, no somos parte de lo que Dios nos ha entregado, pues cualquier otro lo va a tomar. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, Dios obra de esta manera, no es por causa de que Él se goce en que nosotros pasemos trabajo, sino porque nosotros no hacemos, quizás no entendemos lo bendecido que somos, sino en retrospectiva. Si de repente usted habla con esos seres allegados o queridos que están en otro lugar, siempre te van a decir que extrañan su casa, que extrañan su cama, que extrañan la forma, su cultura, etcétera, etcétera. ¿Es o no es? ¿Estoy equivocado? Desmientan. Y eso es porque no hay un mejor lugar como el hogar. Así tenga todos los defectos del mundo, siempre tú te vas a sentir en el hogar. Ahora, importantísimo es que cuando en todas las épocas, yo quiero que veamos ahora un poco más profundo. Todos nosotros, aunque estemos en Venezuela en este momento, somos exiliados de cierto modo. Y usted me dirá, ¿por qué somos exiliados? Porque padecemos dificultades, porque una vez que nosotros conocemos a Cristo Jesús, ¿Él vino a qué? Él vino a limpiar nuestro pecado. ¿Para qué Él hizo eso? En primer lugar, para que pudiésemos tener acceso a Dios al Padre, un acceso directo a Dios al Padre, amén. Pero también para darnos un futuro y una esperanza. ¿En qué consiste ese futuro y esa esperanza? En que nosotros tenemos una patria celestial, amén. Nosotros somos exiliados porque definitivamente, aunque tenemos una cédula que de repente diga venezolano, nuestro futuro está en la patria celestial con Dios. Amén. Usted guarda esa esperanza. Dele gloria a Dios. Hay poquitos quienes se entusiasman por eso. Pero esa es una de las esperanzas más maravillosas que tenemos de ser cristianos. Entonces, en el sentido espiritual, todos, o sea, los que hemos creído en Cristo vivimos en un exilio constante, un exilio que va a tener su fin. Amén. La Biblia nos enseña que en algún momento seremos reunidos en nuestra patria celestial con Dios y que podremos convivir con Él. La Biblia lo dice así en Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas no existirán más. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero ¿por qué preparé un mensaje en función de ese pasaje? Porque desde hace bastantes días, desde la semana pasada, tenía un versículo en mi cabeza retumbándome, y es Jeremías 29:11, que dice lo siguiente, dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y ese versículo me venía vez tras vez, y cuando tomé la decisión de sentarme a averiguar cuál era la causa de que el Señor quería que les compartiera este versículo, entendí que este versículo estaba inmerso en medio de un relato de un exilio. Y el Espíritu Santo me mostraba que muchas de las personas que vendrían hoy se verían confrontadas a esa realidad de que sus seres queridos están lejos, y en estas fechas que son tan especiales y tan importantes, le entra a uno la nostalgia, ¿sí o no? Por aquella época donde toda la familia reunida podía disfrutar de estos días. Y quizás lo que el Señor quiere es que le traiga una palabra de paz y de consuelo y sobre todo de esperanza, porque el versículo dice que el Señor nos quiere dar un futuro y una esperanza. Ahora, cuando hablamos de un futuro y una esperanza, es importantísimo que entendamos algo. Siempre Dios se reserva un remanente. Como les contaba cuando les hablaba del pasaje, cuando Jerusalén quedó prácticamente desolada, Dios permitió que una parte de la población, que en este caso eran los más pobres y los más desamparados,
se quedasen en Jerusalén para que sus campos fuesen cuidados. Si en el primer servicio, cuando les hablaba de esto y les pregunté cuánta gente tenía familiares afuera, puedo asegurarles que aproximadamente un 95% levantaron la mano. Y eso es una realidad que casi toda familia venezolana ha estado experimentando en estos últimos tiempos, ¿sí o no? El problema es que yo me pongo a ver, o el Señor me hacía pensar y meditar en esto. Muchas veces, cuando nuestros familiares se van y conversan con nosotros, ellos siempre van a estar reticentes y así como nosotros los extrañamos, ellos nos van a extrañar a nosotros, ¿sí o no? Y cuando llegan estos momentos también ellos se ponen sensibles. Pero hay algo que contiene el pasaje que es muy hermoso, y es que el Señor no permite el exilio como forma de castigo ya y no más, y ya están afuera y van a pasar trabajo y van a sufrir xenofobia y van a ver cómo carrizos hacen para trabajar, sostenerse y mandarnos dinero a los que nos quedamos, si ese es su caso. De eso no se trata, el Señor tiene un plan. Y el Señor lo que quiere que sepamos es que Él le dio esta palabra a los que se fueron para que entendiera que Él los había llevado a un lugar a prosperar. Amén. Él no los había llevado simplemente a tenerlos apartados de sus seres queridos. Él los había llevado para que se establecieran y fueran de bendición en ese lugar. Igual, cuando los israelitas estuvieron 400 años en Egipto, ¿cuál fue el común denominador? Ellos padecían esclavitud, pero el Señor los prosperaba, ¿sí o no? Y ellos llegaron a ser tan poderosos que los egipcios se sintieron amenazados. Y vez tras vez ocurre lo mismo. Entonces, trayendo a nuestro contexto esta palabra, quiero decirles a todos los que están acá, ¿verdad?, que es importante que, por ejemplo, cuando usted hable con alguien de una persona querida que está afuera, en primer lugar, procure no dar lástima. Ay, aquí todo está malísimo, hijo. Esos 20 que tú me mandabas ya no me alcanzan ni para la mitad. Ya con 50 mínimo. Porque ¿saben qué? Ellos también están pasando sus cosas. Nuestra responsabilidad, y le estoy hablando a gente espiritual, amén. Estoy partiendo de esa base. Si usted se considera espiritual, usted tiene que decirle a esas personas, a sus hijos, no sé, a sus seres queridos que están afuera, que se esfuercen, que el Señor va a poner gracia en ellos y los va a prosperar, que hagan todo lo que esté a su alcance. Y es su responsabilidad decirles que no se preocupen por nosotros, porque el mismo Dios que los va a prosperar y los va a ayudar en el lugar a donde los envió, nos va a prosperar y nos va a ayudar aquí, a pesar de todas las circunstancias. ¿Es o no es? Porque nosotros no podemos actuar como el común de la gente, nosotros tenemos a Dios a nuestro favor. Entonces, si según el propósito y el plan de Dios, cuando Dios saca a un pueblo de su terruño y lo envía a otro lugar, lo hace por una razón, ya la dije, por la indiferencia, porque la gente no toma en cuenta las bendiciones, las grandes bendiciones que Dios le ha dado y deja el destino de su país en manos de cualquiera. ¿Pasa o no pasa? Ok, somos corresponsables de esto, porque Dios, cuando nosotros somos ciudadanos de un lugar, tenemos una corresponsabilidad con ese lugar. Nosotros los espirituales, nuestra principal responsabilidad delante de los ojos de Dios es ser de testimonio y ser emisarios de su palabra. Si nosotros cambiamos y somos conforme a la palabra de Dios, nuestro entorno es impactado, es influenciado de manera positiva. Si nuestro entorno cambia, eso se va convirtiendo en algo expansivo. ¿Es o no es? Nosotros queremos que nuestro país cambie, tenemos que empezar cambiando nosotros y generando cambios en nuestro entorno. Y aunque parece ser una tarea titánica, eso va a ser así en cualquier lugar a donde nos paremos. Ahora, es importante que usted sepa que si Dios ha permitido que toda esa gente amada y querida salga, Dios quiere que esa gente prospere y bendiga ese lugar y se haga notoria en ese lugar, porque al final Dios nos promete que nos reunirá en algún momento. Y si no es en esta vida, es en la otra. ¿Sí o no? Vamos a ser muy honestos. El único que sabe qué día nos vamos es Dios. Pero sea que sea en el tiempo presente o en un futuro cercano o en la eternidad, podemos estar tranquilos de saber que los planes de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Amén. Y Dios es un Dios bueno y amoroso que en su misericordia siempre es motivado a permitir los mejores resultados para los que le amamos. La Biblia enseña que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si nosotros no somos capaces de creer eso, ¿cómo accederemos a otras verdades espirituales más profundas? Imposible. Entonces, vamos a suponer que en el mejor de los casos
Dios en el momento presente o en el futuro cercano diga, yo voy a restaurar a Venezuela y voy a traer a toda esa gente que regué por el mundo, que ganó experiencia y ganó dinero a invertir su tiempo, su presencia y su dinero en su país. Maravilloso, gloria a Dios, ¿sí o no? Cuando Nabucodonosor se llevó este poco de gente, Nabucodonosor terminó muriendo. Y cuando vino el rey Ciro, el rey Ciro los regresó a su patria. ¿Sabían eso? Ellos, como Dios dijo, a los 70 años regresaron todos a su patria. Quizás una generación, eventualmente 2 generaciones, murieron allá. Pero llegó una tercera generación que vino ¿a qué? A levantar los muros que el mismo Nabucodonosor había derribado y a restaurar la tierra. Porque Dios es un Dios de promesas que cumple, amén. Dele gloria a Dios. Entonces, si usted se quedó, visualice esto, si usted se quedó, bendito sea el nombre de Dios, usted no está en desventaja. Aquellos que nunca, imagínense usted, si seguimos el lineamiento del pasaje que leímos, los que jamás esperaban tener un campo fueron los que se quedaron encargados de los campos. Porque a quienes les encargaron todos los sembradíos que habían, a los que no tenían absolutamente nada, no había ningún tipo de interés sobre esas personas. Entonces, ya que se van a quedar, sigan cultivando los campos para que nos sigan dando nuestro tributo. Si esa es nuestra condición, bendito sea Dios, porque el Señor va a saber bendecirnos y prosperarnos en medio de la más amplísima dificultad, ¿sí o no? Porque nosotros, si bien vivimos en el mundo, tenemos que saber que cuando nosotros decidimos vivir como Dios quiere que vivamos, Dios tiene un compromiso de papá con nosotros. Cuando nosotros pasamos dificultades, básicamente sabemos que es porque o tomamos malas decisiones o no estamos haciendo las cosas como es. Pero si somos lo suficientemente valientes para dar pasitos en las direcciones correctas, inmediatamente vamos a ver cómo Dios nos respalda esas decisiones correctas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Muy a pesar de las dificultades, cada vez que usted dice, ok, esto es difícil, pero para allá es que voy, te va a doler, se te va a complicar, pero ves cómo Dios, en cierto modo, yo pienso que Dios siempre, en mi caso, sobrepasa mis propias expectativas, siempre. Porque Dios no cuenta con lo que tú eres capaz de hacer. Y eso es maravilloso. Dios tiene mucho más recursos a su disposición que tú mismo y Él no cuenta con tus recursos. Mi oración siempre ha sido, Señor, no tengo los reales que necesito para esto o aquello, pero la Biblia dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Entonces, como tú eres el dueño del oro y de la plata, ayúdame a que eso fluya hacia mí para yo poder comprar, por ejemplo, esto que necesito. ¿Me sigue? Pero me doy a la tarea de orar con fe. ¿Y saben que cuando usted ora con fe el Señor responde? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Los que están afuera, la gente dice, Venezuela se arregló. ¿Lo han escuchado? Lo dicen hasta en tono de broma. Entonces hay mucha gente que se está regresando. No los vamos a correr. No vamos a decir, no se ha arreglado, váyanse para atrás. No podemos hacer eso. Pero nosotros estamos conscientes de lo que estamos aquí, que estamos en un proceso y que ese proceso está lejos de terminar, ¿sí o no? Pero estamos curtidos en ese proceso. Y nuestra responsabilidad es animar al que está en una circunstancia diferente para que soporte su proceso, no dando lástima a nosotros. No es un buen motivo de decir, no, hijo, no te puedes venir porque aquí la cosa está horrible. No puede, sí o no, da risa, pero es verdad, mucha gente dice, ¿para qué te vas a venir para acá si la cosa está horrible? Claro, inconscientemente está pensando, esos 50 que me mandan me resuelven 3 semanitas y el mercado. También la otra realidad es que muchas veces se van y al principio mandan y ya después se olvidan. Pasa también. ¿Sí o no? ¿A cuánta gente también no ha dejado a sus viejitos aquí abandonados y todo? Yo soy testigo de eso, lo he visto muchas veces. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que Dios permite las cosas con un propósito, que nosotros creemos y confiamos en Dios, que nosotros no debemos estar ansiosos por eso, porque cuando el Señor disponga su corazón para que nuestro país sea restaurado y sea el principal sobre todo lo demás, ahorita somos la cola, pero cuando Dios diga, ya no son la cola, son la cabeza, vamos a estar preparados psicológica, física y espiritualmente para eso. Ahora, cuando nosotros estamos en las manos del Señor,
podemos estar conscientes de una cosa: todo proceso en el Señor tiene un principio y un fin también. Amén. El Señor, incluso lo bueno que hace con nosotros, Él tiene un plan para llevarlo de principio a fin. Dios no deja las cosas a medio. Si lo que hemos estado viviendo es un proceso, podemos estar seguros de que este proceso tuvo un principio, pero tendrá un fin porque Dios ya lo dispuso así de antemano. Amén. Ahora, cada persona que ha salido y que está luchando por prosperar y ayudar a sus familiares, con el respaldo de Dios, Dios los va a ayudar y los va a bendecir y los va a prosperar. Amén. Pero su prosperidad no está directamente en función de que ellos prosperen. Su prosperidad está en que usted siga creyendo y haciendo su mejor esfuerzo. ¿Es o no es? Lo único que le da cierta seguridad a usted es saber que a la hora de una extrema necesidad siempre va a poder tener el respaldo de ellos. Y para eso es que eso fue un motivador inicial para ellos. Pero la verdad es que sobre todo muchos de los más jóvenes, y si somos honestos, muchos de los más jóvenes ya no querrán volver. ¿Sí o no? Porque al experimentar una realidad tan diferente a la que nosotros vivimos, que raya en el libertinaje, entonces nos toca a nosotros orar para que no se pierda, no se echen a perder y no se pierda. ¿Es o no es? Porque esa es una realidad también. Ahora, sea que se queden o que vengan, pase lo que pase, cada uno va a ser valioso para que las cosas vuelvan, para como dice, las aguas vuelvan a su cauce y para que Dios culmine aquello que empezó. Amén. Porque somos herramientas en sus manos. Yo lo que quiero darles ánimo. No se achicopalen en la Navidad si no tiene a su hijo para darle un abrazo. No, o sea, está bien, las emociones Dios nos las dio y nos las permite que las vivamos. Pero entendamos que si Dios propició esto en nuestro entorno es con un propósito que trasciende a nuestro presente. Amén. Consolémonos en ese pensamiento. Amén. Porque si nos ponemos tristes y lloramos y no sé qué, ¿cómo se van a sentir los que se fueron? Peor. ¿Sí o no? Entonces, entendamos esto. Ahora, lo que estamos acá, no es que simplemente estamos acá para sobrevivir, no, Señor. La gracia de Dios está con nosotros para que nosotros seamos aquellos protagonistas que sanen nuestra tierra. ¿Cómo vamos a sanar nuestra tierra? Con nuestra fe, con nuestro testimonio, con nuestra vida en el Señor. Entonces, sea donde sea que Dios te haya puesto, ahí está siendo un factor de cambio, de ese cambio progresivo, que tendrá un punto que será el punto de inflexión. Lo que pasa es que, honestamente, yo creo que nos falta fe en el poder de la oración. Usted dice, yo no puedo cambiar las decisiones que, por ejemplo, los políticos cambian. El dólar la semana pasada estaba, en 11 bolos y ya va por 15. Todo eso nos afecta a nosotros igualito que a los demás. ¿Sí o no? Pero hay cosas con las que nosotros contamos con las que los demás no cuentan. Entonces, si en el país pasan las cosas que pasan también porque nosotros no oramos. El Señor no es que nos va a meter a nosotros en una burbuja para eximirnos de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que el Señor va a usar nuestra realidad para transformar nuestro alrededor. Amén. Entonces, ser bendecido es ser más productivo, siempre lo digo, es ser más productivo de lo naturalmente posible. Tu bendición va a ser un factor que motive a otros a acercarse a Dios. Cada vez que uno más se acerca a Dios es una oportunidad más a encauzar el tren que va desbocado al choque. Es decir, nuestra nación va en un ritmo de colisión, cada uno de nosotros somos los frenos que va a meter ese en el carril, pero tenemos que orar, tenemos que actuar de la manera correcta, sobre todo tenemos que tener fe que si nuestra nación está en las manos de Dios y Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir. Amén. No así como que ya todo se fue al garete, que sea lo que Dios quiera. No nos cansemos de orar. Porque para las cosas que a ti te conviene sí ora, ¿sí o no? Ay, Señor, tú sabes que, y le insiste. Pero en ese mismo nivel de insistencia debemos insistir por todo, porque la salud espiritual de nuestro entorno va a redundar en nuestro bienestar. Amén. Sobre los países se crean atmósferas y esas atmósferas tienen que ver con lo espiritual. Si hay idolatría en un sitio, hay una atmósfera de idolatría en un lugar y esa atmósfera va a generar una influencia sobre ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando ahora de cosas espirituales, no naturales.
Lo espiritual se combate ¿con qué? Con lo espiritual. Entonces, si nosotros oramos, si nosotros tenemos una vida de adoración al Señor, estamos influenciando esa atmósfera y estamos cambiando esa atmósfera. Y aunque nos parezca una tarea titánica y casi imposible, recuérdense que el que ejecuta esos cambios no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Y el poder de Él y las capacidades de Él son ilimitadas en función a las de nosotros. Amén. Es decir, que si tú siempre has soñado con lograr X o Y, en las manos de Dios está una solución muy sencilla. Y lo que a ti te parece muy difícil, para Dios es muy sencillo. Pero si tú no das el primer paso y si tu fe no respalda, eso que tú crees, olvídate, Dios no va a hacer nada. Nada, nadita de nada. Amén. Pero la verdad es que nosotros los seres humanos siempre acudimos con más fervor a la fe en los momentos donde nos sentimos más desesperados. ¿Sí o no? No es cuando uno está desesperado, cuando se tira al suelo y llora y grita, le grita a Dios. Cuando todo va bien, no importa, no vamos a molestar a Dios. Deja a Dios tranquilo allá arriba, que todo va bien por aquí. Pero cuando la cosa se pone mala, ahí sí tú dices, Dios mío. Pero la expectativa de Dios es que estén buenas o malas las cosas, tú vayas con el mismo fervor. Y ese es el problema. Falta el fervor, entonces Dios dice, no, esta gente todavía no está lo suficientemente motivada, vamos a remojarla un poquito más. Yo lo que quiero que sepa que de repente si tú ves la cosa muy difícil, muy cerrada, mira, a mí me gustaría que yo tengo 17 años en esta iglesia, yo le voy a ser sincero, bastante directo. Hace 17 años, todas las sillas que están puestas hoy no alcanzaban, ¿sí o no? Que no me dejen mentir los que tienen el mismo tiempo aquí conmigo. Casi que ponían sillas hasta aquí, casi que el pasillo era así. Y usted puede decir, claro, pero la mayor parte de esa gente se ha ido. ¿Y los que se quedaron? ¿Qué estamos haciendo para que los que se quedaron estén aquí con nosotros? Queremos que Por la Mar cambie, queremos que Margarita cambie, queremos que nuestras circunstancias cambien. Pero es necesario que nosotros influenciemos a otros. Y no es que lo tenemos que traer jalados por el pelo para acá. Ellos solitos van a llegar. Vamos a tener que hacer un tercero, un cuarto, un quinto servicio. No porque la gente le da flojera para hacer más temprano, sino porque no va a haber puesto para entrar aquí. Amén. Y no es que eso es un motivo per se en nosotros, en mí como pastor. Porque no es el punto de que esté lleno para que yo me sienta orgulloso como pastor, no. Es para que en mi país, mi entorno cambie, que la gente necesita escuchar de Dios. Sí, dele gloria a Dios. Ahora, lo que quiero que usted sepa es que, mira, si hay algo seguro es que las promesas de Dios siempre se cumplen. ¿Es o no es? Ok, su fidelidad se manifestará. Lo destruido será reconstruido. Lo separado se volverá a unir. Y la restauración y el regreso se cumplirá dejando una huella indeleble de la cultura venezolana entre los pueblos y naciones donde nuestros seres queridos han tenido que ir. ¿Sí o no? Los venezolanos somos gente extraordinaria, somos gente inteligente. Somos gente echada para adelante, somos gente que tenemos empatía con los demás. Y ¿saben qué? A donde Dios nos ha regado vamos a dejar una huella. Vamos a dejar hijos con otro tipo de principios y de valores. Y cuando Dios decide reunirnos, bendito sea el Señor, porque cuando Ciro mandó de regreso a la gente, a Israel, les dio los reales para que reconstruyeran los muros. ¿Usted sabía eso? No los devolvieron porque les estorbaban, sino porque sabían que ellos tenían derecho a reconstruir su propio país. Y lo que ellos hicieron por ellos y los hijos que ellos dejaron en medio de esos países ya eran suficiente bendición para esos reyes. Amén. Y la gente levantó sus muros con Nehemías y la gente regresó y la gente habitó. Volvieron a ser exiliados en otra época, pero estos son ciclos. A nosotros nos ha tocado vivir un ciclo, ¿de acuerdo? Pero Dios nos va a bendecir y va a cumplir todas sus promesas porque Él es fiel, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay tres cosas que quiero que usted recuerde de este mensaje y las quiero puntualizar. La primera es que debemos reconocer que todo proceso que conduce al exilio es un proceso que el Señor permite para que los pueblos se arrepientan del pecado y la indiferencia con que han tratado a su nación. ¿Estamos de acuerdo en eso?
El exilio viene como consecuencia del pecado y de la indiferencia de las naciones. Y cuando llamo a las naciones, no me refiero solo a los territorios, sino a las personas que habitan esos territorios. Amén. Lo segundo es que Dios nos promete que ante toda salida forzada hay un regreso glorioso. Amén. Ese es el modelo que Dios nos demostró con Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un comedero de burros. ¿Dónde murió Jesús? Murió clavado en una cruz. ¿Dónde fue sepultado Jesús? En la tumba de un rico, recién labrada. ¿Y cómo volverá Jesús según lo que enseña la Biblia? En gloria. Y eso es una realidad para su vida y para la mía. Todo comienzo humilde tiene un fin glorioso en el Señor. Amén. Y eso va a ser realidad en tu propia vida, si tú lo puedes creer, claro. Pero es que nuestra perspectiva no solo debe abarcar nuestro presente. Tenemos que poner nuestra mirada también en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, lo último es que quedarse o salir siempre implica pagar un precio. Los que nos quedamos pagamos un precio. Los que salen pagan un precio, ¿verdad? Un precio personal, me refiero, no un precio económico. Ahora, pero sea cual sea nuestra posición, podemos estar seguros del cuidado y la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora, ninguna crisis tiene el poder de frenar las bendiciones que Dios dispuso para nosotros, pero debemos entender que cada bendición nos alcanzará en el tiempo oportuno. Amén. Dios preparó, dice la Biblia enseña que todas las bendiciones que tú necesitas, Dios las preparó de antemano. Entonces lo único que estás es en un tiempo de espera para que esas bendiciones te alcancen. Aprende a vivir ese tiempo de espera de la mejor manera posible y gózate en el Señor porque Él es fiel. Y si Él te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Amén. Que Dios les bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra siempre nos instruye y nos enseña y nos da esperanza, Señor. Sabemos que nuestra experiencia humana no es muy diferente a la de las otras personas que han vivido antes que nosotros. Y que en cierto modo nosotros hemos tenido vidas mucho más fáciles que las personas de otras épocas. Pero no hemos perdido el hábito de quejarnos y de mirar lo malo. Ayúdanos a tener fe y a poner nuestros ojos en ti, que nos prometes un futuro y una esperanza, que esa palabra retumbe en nuestro corazón. Tú siempre tienes un plan y tienes un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. Así que ayúdanos a perseverar, a dar pasos de fe, a asumir riesgos en ti, Señor, riesgos sanos, que no contradigan tu palabra. A valorar lo que nuestros hijos o familiares que han salido están haciendo por nosotros, pero que también ellos valoren lo que nosotros hacemos por ellos, Señor. Porque mientras ellos están tratando de ayudarnos, nosotros estamos preparándoles el lugar a donde tú los quieres regresar, y un lugar sano espiritualmente es nuestra tarea. Así que ayúdanos a no desfallecer, a no sentirnos desmotivados, sino por el contrario, a ser de influencia en nuestro entorno y a hacer, Señor, que sea tu gloria y tu honra la que se manifieste en nuestro país. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.